Díaz y en este nuevo episodio hablaré sobre la ideologización y politización de la justicia. Os comparto una frase que vale su peso en oro. Cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia sale por la ventana. A modo de introducción, debo decir que la justicia es el reflejo del deterioro moral de la sociedad española, que parece más unida por una red de complicidades, intereses partidistas, que por un tejido de solidaridad, transparencia y honradez. La corrupción política judicial es una muestra de la putrefacción social y por eso no se reacciona ante el deterioro y la deformación grotesca que hacen los políticos de la justicia, uno de los tres grandes poderes del Estado que es doblegado por la fuerza de las élites políticas y económicas. Si los ciudadanos tuviéramos un elevado espíritu de justicia y moral, estaríamos en las calles luchando contra la justicia ideologizada, la justicia politizada, la justicia sin controles y la justicia corrompida. En este contexto, señalar que esta reflexión surge a raíz de la entrevista de Enrique López, portavoz de Justicia del PP, que ya sin esconderse señaló: el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial. Pero esto no es nuevo. Ya en el año 2018, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosido, lo definió así: ha sido una jugada estupenda. Con estas palabras calificó el reparto que el PP y el PSOE habían hecho en la renovación del Consejo del Poder Judicial y según la cual los populares controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás. Cosido realizó estas afirmaciones en un WhatsApp enviado a los senadores populares 5 días después de que se hiciera público el pacto entre el PP y el PSOE para rechazar las críticas que había suscitado en las filas conservadoras, según reveló el Diario Español. Y desafortunadamente no se trata de un caso aislado respecto a la injerencia en las decisiones judiciales. Conviene recordar la grabación de la reunión entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exjefe de la Oficina Antifraude Catalana, Daniel de Alfonso, en las que queda clara la intención del ministro de poder filtrar a los medios las investigaciones realizadas a figuras afines al proceso soberanista. Transmitía Jorge Fernández Díaz la mejor forma de hacerlo. Decía que primero tenían que conseguir que la fiscalía afine y empezar a trabajar en esas posibles causas. Nadie podrá pensar que las filtraciones y las propias investigaciones parten de la policía. Esto es lo que recomendaba Jorge Fernández Díaz. Desde luego hay una frase infame en esa conversación que pasará a la historia por la obscena manipulación de la justicia. Esto la fiscalía te lo afina. Y para concluir con broche de oro, recordar las palabras de Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional de España sobre la posible extradición de Puigdemont. Le preguntan a Sánchez cómo lo va a hacer. Y el presidente contestó que lo estaban haciendo ya a través de la fiscalía que había pedido la reactivación de la euroorden contra Puigdemont. ¿La fiscalía de quién depende?, preguntaba Sánchez. Os comparto el video y juzguen ustedes mismos. ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. A la preocupante desafección ciudadana por los partidos políticos en este país, tenemos que añadir una creciente desconfianza del sistema judicial. Los españoles están entre los ciudadanos de la Unión Europea que menos creen en la independencia del sistema judicial. Un 50% de los españoles consideran que la independencia del sistema judicial es mala o muy mala, algo que atribuyen a las presiones políticas y económicas, siendo España uno de los Estados miembros de la Unión Europea con peor percepción de su justicia, según lo demuestra el Barómetro Anual Europeo. Los acontecimientos recientes y otros del pasado más reciente no ayudan a recuperar la confianza perdida. Las filtraciones de los chats de jueces donde se muestra una animadversión feroz contra los políticos independentistas,
defendiendo las teorías más ultraconservadoras de la unidad de España, jueces que contravienen la máxima de Montesquieu que el poder judicial debe ser invisible y mudo. Jueces y magistrados de toda España enviaron correos electrónicos a través del canal del Consejo Oficial del Poder Judicial en las que se refieren a los líderes independentistas como golpistas o nazis y los califican como violentos, criminales o extremistas a quienes se movilizan por la independencia, a tal punto que el expresidente Torra llegó a reclamar abrir una investigación para determinar a los autores de los mensajes e identificar en qué procedimientos judiciales han participado, e instó a la Fiscalía General del Estado a iniciar una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de esos mensajes. Otro caso fue la creación de una plaza especial de fiscal para la hija de Manuel Marchena. Otro hecho inédito que provocó la reacción de dos asociaciones de jueces que llegaron a pedir explicaciones sobre la plaza de fiscal para la hija de Manuel Marchena, magistrado del Supremo. La Unión Progresista de Fiscales pidió al Poder Judicial que explicara por qué Sofía Marchena pudo pasar de la carrera judicial a la fiscal. La Asociación Francisco de Vitoria reclamó una copia del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial para conocer las razones para crear una plaza de fiscal no prevista. Estos hechos en 2018 que ya nadie comenta, olvidados entre tanto escándalo de las élites del país. Otro caso polémico, el nombramiento de Pablo Llanera como magistrado de la Sala Segunda del Supremo, fue tan irregular que la Asociación de Jueces para la Democracia presentó una demanda pidiendo su anulación por vulnerar la ley, el reglamento del tribunal y hasta la Constitución. En sus fundamentos de derecho expone: el nombramiento de Llanera al Supremo se hace sin respetar los principios de mérito y capacidad establecidos en el artículo 23 de la Constitución. El magistrado pasó como un meteoro por delante de juristas con mayor capacidad y méritos. Luego llegó su relato fantasmagórico sobre el proceso que no ha cuajado en Europa. Destacar que el 21 de junio de este año la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado un informe que reclama la reforma del delito de sedición y rebelión en España, así como el indulto, la excarcelación de los presos del proceso, la paralización de las peticiones de extradición y que decaigan los juicios pendientes. El informe aprobado valora la persecución a políticos por el ejercicio de su cargo en España y en Turquía, aunque la mayoría de los intervinientes han subrayado las diferencias entre ambos países y han calificado a España como una democracia plena, una democracia plena sin separación de poderes. Y otras sentencias que han indignado a toda la sociedad por tener una orientación ideológica, reaccionaria y misógina. Por ejemplo, el caso de La Manada, el hecho de que el tribunal no encontrara indicios de violencia o intimidación en la actuación de los 5 hombres que acorralaron a una joven de 18 años en un espacio reducido y la penetraran simultáneamente por vía bucal, anal y vaginal, así como el voto particular emitido por uno de los jueces en el que pedía la absolución de los acusados por no hallar ningún delito alguno, tan solo el del hurto del teléfono de la víctima. Esto encendió todas las alarmas, pues sirvió para demostrar lo que habitualmente le ocurre a las mujeres que denuncian violaciones: la necesidad de mostrar que ha habido una resistencia épica a demostrar que han sido violadas. En este contexto, en el que el Poder Judicial aparece en su cúspide como un dócil ejecutor de los poderes políticos y económicos, incapaz de mantener siquiera la independencia formal que exige la ficción del Estado de Derecho. Es sumamente peligroso que jueces tan impregnados de ideología conservadora y con tal falta de ética tengan la potestad jurisdiccional de decidir el futuro de todos. La justicia debe de ser neutra, por ello la ceguez de la dama que la representa. La justicia debe de aplicarse de conformidad con los cánones, pero no debe de favorecer la posición de poder, pues bajo ninguna circunstancia estaríamos en presencia de justicia, sino estaríamos enfrente de un poder perverso y autoritario llamado justicia. Particularmente considero que la solución reside en acabar con las cuotas de poder de los partidos políticos sobre la justicia. Es inconcebible que los propios jueces hayan aceptado estas absurdas reglas de elección
¿Qué clase de justicia es esta que se deja seducir y manipular por el canallesco poder político? Nunca hasta ahora en democracia su descrédito había alcanzado un punto tan crítico. Sus ruindades corporativas, sus rencores personales y sus inclinaciones políticas, ideológicas, que añaden desconcierto, un divorcio con la ciudadanía, agigantado escandalosamente por la persecución a raperos, comediantes, titiriteros, por la inédita marcha atrás del Supremo en el impuesto de las hipotecas y por supuesto por la persecución a alertadores de corrupción. La sociedad exige que los jueces se comporten como los mejores ciudadanos, los más justos y más libres entre nosotros, tipos excepcionales a los que poder confiar la aplicación de la ley, virtuosos de la moral cívica, capaces de apartarse de sus propios prejuicios y que se opongan a continuar defendiendo el nocivo corporatismo judicial. Dadas las circunstancias, quienes no puedan con eso deberían esforzarse en emular a la mujer del César y en obligarse no solo a procurar ser independientes, objetivos y honestos, sino también parecerlo. Por su parte, los partidos políticos, en beneficio del prestigio de nuestra llamada democracia, siempre tan frágil como todas las democracias, deben de renunciar a prácticas que, aunque tengan encaje legal, perturban y desacreditan el principio de la separación de poderes. Soy Roberto Macías. Si te gustó este video, puedes compartirlo, difundirlo o hacer con él lo que te plazca.